tomados de la mano del Señor. Él no falla nunca. Podrán faltar todos, pero Él no falta. Podrán escasear los amigos, pero Él no escasea. La gente que ama, la gente que un día está al lado, podrá faltar, pero Él nunca faltará. Y creo que no debo ser el único que da testimonio de que Él no ha faltado. Yo sé que hay muchos de los que están ahí que pueden decir, sí, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Así que gracias al Señor por esta linda oportunidad, este precioso día del fin de semana que hemos estado lejos de casa también y Dios nos ha cuidado en la ruta, en la carretera, en el viaje, en la madrugada. Hemos sido muy bien atendidos. Gracias a mi hermano Samuel, a su familia. Gracias a mi pastor por la disposición y a la iglesia. Un gusto ver, una alegría. No sé si será recíproco, pero yo me siento contento en verlo. Y sintiéndome bien yo, está bien. Un gusto ver a mi pastora Tatiana también. Siempre una alegría ver al amigo Joab. Fíjese que de verlo grande, ahora jugar legos con él en la pieza, ahora de verlo así, Dios es bueno. Cariño a tantos que están aquí presentes, de lejos, a la distancia, amigos míos, Dios les bendiga mucho. Contentos, ¿cierto? Contentos y agradecidos. La palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos, Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Juan, capítulo 9. Versículos 1 al 3. Juan capítulo 9, versos 1 al 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La lectura dice así: en el nombre de nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Al pasar Jesús vio, ojo con todas las palabras, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido en tal condición? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para qué, gloria a Dios por ello, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor para siempre. Cristo vive, Cristo reina. Puede tomar su lugar. Siempre la idea va a ser que no se duerma. Bendito Dios. Prácticamente el Evangelio de Juan podría dividirse en dos grandes secciones. La primera sección contaría del capítulo 1 hasta el 11. Toda esa sección es denominada la sección de las señales. La primera parte denominada la sección de los signos de Jesús, las señales de Jesús. Es a considerar que el evangelista Juan, de entre tantos milagros que el Señor hizo, milagros que se relacionaban con cuestiones de sanidad, o bien de estos elementos o situaciones supraterrenos que la gente podía notar en cierto tipo de ambiente o secciones. Juan, de tantos que pudo nombrar, decir y dejar por escrito, solo detalla 7. En el Evangelio de Juan, la primera sección de su Evangelio contaría entonces de las 7 señales, 7 signos de los milagros y sanidades del Señor. Es a considerar primero que sean 7. Correcto, ¿cierto?
Pudieron ser muchos más. Los sinópticos consideran un largo listado. Algunos incluso en común acuerdo respecto a lo que hizo y otros también señalando algunos que otros no mencionaron. Pero Juan solamente distingue 7. Estos 7 milagros, estas 7 señales son muy distintivas. Ninguna es porque sí, ninguna es por casualidad. Ninguna tiene la intención solamente de contar una historia a manera de un lindo testimonio. No, la intención de Juan al dejar por escrito estos 7 milagros es tratar de dar una implicancia profunda a una simbología mayor, puesto que el milagro que Jesús hace, de acuerdo a la óptica de Juan, el milagro incluso se ve más pequeño que el trasfondo mismo del milagro. Juan quiere decirnos que a través de lo que Dios hace, el Señor Jesús hizo, trató de manifestar un principio aún más profundo que el milagro mismo. Me explico mejor. El primero de estos signos es convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Pregunto yo a usted, ávido lector de la palabra, sí, eso era sarcasmo. Le pregunto yo a usted, ¿usted cree que solamente el milagro es importante porque se convierte el agua en vino o ese milagro quería explicar algo aún más profundo? Por supuesto que el Señor quería transmitir algo más profundo. La señal del agua en vino está cargada de un símbolo muy profundo a estudiar. No es el tema hoy día. Pero creo darme a entender. Los milagros que describe Juan van de la mano. Van de la mano con una carga simbólica profunda. Puesto que el Evangelio de Juan tiene esta característica íntima, profunda. Que todo lo que hace el Señor no es meramente superficial ni emocional, sino que se liga a cosas y aspectos más profundos de la relación de Dios a su pueblo, especialmente a la nación y a todos aquellos a quienes quiso transmitir el mensaje. Hay una fuerte carga simbólica en cada uno de estos milagros. Hay varios significativos. Está el que sana del estanque de Bethesda. ¿Correcto, no? Gloria al Señor. ¿No le parece a usted que todo el evento tiene una carga simbólica muy potente? El hecho de que el hombre esperara al ángel que revuelve las aguas teniendo a Cristo a su lado. Hay muchas aristas y puntos que podrían desglosarse de estas narraciones. No es la ocasión. Este mismo, el último de los milagros de estos 7 es la resurrección de Lázaro. Y ojo que abarca los milagros que se describen aquí. No son narraciones pequeñas, son capítulos completos. De hecho, el ciego de nacimiento abarca todo el capítulo 9. Todo el capítulo 9 describe una sanidad. Lo que no ocurre en los sinópticos, cuando el Señor también sana a otros ciegos. Basta un toque, basta una palabra, basta una mano del Señor y el milagro se actúa. Aquí hay toda una historia y toda una narración. Porque hay algo más profundo que se relaciona no solamente con la ceguera física, sino con la ceguera del alma, la ceguera del corazón. Las narraciones es conocida, ¿cierto? El hombre ciego. Y es restaurado por la misericordia del Señor. El tema es que él da testimonio público del milagro. Los opositores al maestro incrédulos van donde los papás de este hombre para preguntar si en verdad había sido ciego o esto es el cuento del tío. No, si este hombre de verdad que nació ciego. Estaba como la doctora Apolo llamando a los litigantes. ¿Nació este ciego? No es ciego. ¿Veía o no veía? ¿Se recuerdan? El episodio hasta incluso se hizo hasta un canto, un coro. ¿Lo recuerdo o no? Gloria al Señor. Bueno, con esos dos lo predicamos.
Bueno, yo no sé qué aspecto quieren ustedes saber. El asunto es que Él me sanó, pues yo estaba ciego y ahora veo. Tú sabes que aquel que te sanó tiene características de un hombre pecaminoso. No sé si es pecador yo. El asunto es que antes era ciego y ahora veo. A patar lo echaron a este. Triste, sin saber por qué, se encuentra con el maestro. Gloria a Dios. ¿Quién es, Señor, para que vea y crea? Aquí estamos hablando juntos, amigos. El milagro es muy lindo, el testimonio es muy profundo. Todo lo que implica la ceguera de su pueblo frente a esto es muy rico. Además, las analogías que están descritas en el capítulo 9 también son parte de un contexto aún más amplio. No se puede comprender simplemente este hecho sin considerar los capítulos 7 y 8 de Juan. Puesto que en estos capítulos 7 y 8 hay toda una trama respecto a la luz y el agua. Porque estaban celebrando justamente la fiesta del tabernáculo, de los tabernáculos, en donde los elementos luz y agua preponderan en la festividad. Y el Señor presentándose justamente como estos elementos para su pueblo. Yo soy la luz del mundo. Y Él se presenta como el agua viva, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y justamente en el capítulo 9, el Señor considera este aspecto del entorno que estaban viviendo para añadir, cierto, esas mismas características. Dice en el verso 5, si no me equivoco, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y una vez que declara esta luminosidad para el pueblo, lo manda al estanque, hace la relación con el agua. Al estanque de Siloé, que significa el enviado, que también es significativo, porque solamente aquel que es enviado por Dios tiene autoridad para sanar y restaurar los corazones. Gloria a Dios. La riqueza es profunda acá, respecto a estos aspectos, a lo que narra Juan. La segunda parte del Evangelio es del capítulo 12 hasta el 21, en donde se habla de todo lo que propicia la pasión del Señor. Aquí, en este capítulo 9, hay algo muy distintivo. Y quiero tratar de marcarlo punto por punto en esta prédica de 8 horas y media. Gloria a Dios. Vamos con la lectura. Sígame usted. Ahí en el Evangelio, capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Es llamativo, ¿no? ¿Qué es lo llamativo? ¿Por qué lo distingue? Yo creo profundamente que no hay nada escrito al azar. No hay palabras que describan porque sí cualquier situación. Aquí hay elementos muy significativos. El primero, Jesús ve. El hecho de que Jesús vea nos dice que Él no es indiferente. Gloria al Señor. Jesús ve. Para Él el sufrimiento, el dolor de otro no es indiferente. Él no vive ocupado en los quehaceres ni en los tecnicismos de los ministerios para pasar desapercibido frente al dolor. De ahí la parábola del buen samaritano. No. Él siente el dolor del otro. Él siente la aflicción del otro y le dedica tiempo y momento. Usted y yo no pasamos desapercibidos para la mirada del Señor. Cuando pensamos que nadie nos miraba, Él sí tenía puesta la mirada en nosotros. Cuando pensamos que nadie prestaba atención, Él ya había prestado atención a nuestra vida. Mientras todos pasaban de largo, Él detuvo su caminar. Oh, qué lindo, gloria al Señor. Mientras todos quieren avanzar, Él detiene su paso frente al acto fúnebre en la localidad de Naín. No puedo seguir caminando. Hay una mujer que sufre por la pérdida de su hijo. Él detiene porque conoce el dolor del corazón. Alabamos, Rey. Aleluya. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Distinguir la ceguera de alguien a veces resulta sencillo, porque hay ciertos elementos que son distinguibles en una persona no vidente, ¿o no? Usted puede notarlo.
Pero reconocer si esa ceguera fue del mes atrás o de nacimiento. Gloria al Señor. El Señor no estaba usando el Facebook para indagar en la vida del otro para saber si este era ciego de nacimiento o no. Lo lindo es, primero, que el Señor siempre nos ve. Siempre nos ve. Él va a detener su paso, porque no es indiferente ante el dolor de la persona. Y lo segundo es que no hay nada que contarle, porque Él todo lo conoce. Gloria al Señor. Cuando el Señor detiene su mirada, su caminar frente a este ciego de nacimiento, algo acontece acá. Asalta una duda. Hay un cuestionamiento que parece ser no haber sido resuelto por los discípulos. Ellos vivían incomprendidos acerca de esto. Porque inmediatamente el Señor detiene su mirada frente al ciego, los discípulos se le reúnen. El espectáculo tiene que haber sido muy bochornoso. Claro, porque se acumulan ahí frente al maestro y el hombre necesitado está ahí. Y lo tratan de este. ¿Qué pasó con este? A mí, yo no sé si soy el único que lee de esta forma o los demás también igual, pero a mí me llama la atención. Se le reunieron los discípulos. Espérate, maestro, no hay que hacer nada. Espérate un poquito con sanarlo. Nos asalta una duda. ¿Cuál era el cuestionamiento que tenía? Fíjese las palabras que utiliza. ¿Pecó este? ¿Este falló o sus padres hicieron algo para que naciera así? En la teología hebrea del primer siglo todavía existía un nivel de confusión respecto a que los problemas, enfermedades, los males del hombre tenían por causalidad algún error, algún pecado o esta suciedad de conciencia. ¿Me sigue o no? O sea, los hebreos pensaban que si cometo un error, si peco delante de Dios, la consecuencia de ello va a ser alguna enfermedad, algún mal, algún problema, alguna aflicción. ¿Me sigue o no? Pensaban incluso que esta transmisión era generacional. De hecho, todavía hay algunos locos que expresan estos principios así. Y le hablan de las maldiciones generacionales y la otra vez andaban uno ungiendo al tataranieto por los pecados del tatarabuelo. Y que el tataranieto era requete mañoso porque el tatarabuelo era súper mañoso. Entonces hay que reprender. Claro, hay un sostenimiento. Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice literalmente que el Señor visita la iniquidad. Visita la iniquidad de los suyos. Y no solo de ese hombre que ha fallado, sino de sus hijos y de los hijos de sus hijos. De ahí se arma toda una red de pensamiento que implicaba justamente esto que decimos, que la maldad, el error, el fallo conducía a una consecuencia terrible. De hecho, daban por sentados que las enfermedades, por muy congénitas que sean, tenían por causa algún pecado antiguo. Ejemplo de esto lo vemos con el siervo Job. Cuando el siervo Job ya está solo, ya lo único que hace es rascarse con la teja, ya herido, maltratado, magullado por todos los problemas, se acercan sus tres amigos, Bildad, Sofar y tarea para la casa. Gloria al Señor. Se acercan sus tres amigos y en vez de venir a dar una palabra de compañerismo, una palabra de fraternidad, oremos juntos al Señor, salgamos de esto.
cuéntanos al tiro qué hiciste. Algo hiciste. En algo te equivocaste. Algo fallaste, porque no puede ser que de la noche a la mañana hayas perdido todo. No puede ser que esta sarna maligna que tengas tú haya venido porque sí. Algo hiciste. En algo fallaste. En algo te equivocaste. Aquí un chanchullo hubo y lo estáis escondiendo. No, vas a tener que abrir la boca y confesar. Job, ¿qué es lo que hacía? Job confesaba su integridad. De eso hay toda una discusión, desde el capítulo 3 hasta el 30, una discusión entre ellos. Ya por ahí, como por el 24, el 25, Job hasta empieza a pensar, pues, capaz que me haya equivocado en algo. Capaz que haya fallado, yo no me di cuenta. Ya empieza a actuar el remordimiento, a buscar en la conciencia, a ver qué hice, a echarle un vistazo a la agenda, en qué me equivoqué. Hasta que sus amigos desaparecen y el que aparece es el Señor. Uno piensa en la lectura de Job que va a obtener alguna respuesta del por qué Job sufrió tanto. Pero en realidad aparece el Señor para generarle un terrible cuestionario. A ver, tú ponte en pie y declara, de acuerdo a tu supuesta sabiduría, alguna respuesta para ello. ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba las Pléyades y ponía en orden las constelaciones y nombraba a cada una de las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Cuéntame quién hermosea la nieve, aleluya, y los prismas dentro de ella. Hubo un seguimiento científico acerca de más de, creo que eran como entre 50 a 100.000 copos de nieve, analizados con la lupa del microscopio. La ciencia notó que en todo eso, ninguno geométricamente era igual a otro. Y en el libro de Job habla justamente de que Dios le da el diseño a la nieve. Un diseño personalizado, riquísimo. ¿Dónde estás tú cuando yo le hago el diseño a eso? Cuéntame, explícame cómo dentro del interior materno se forman los sólidos huesos. Dámelo a entender si tienes sabiduría. Gloria al Señor. Un cuestionario que dejaba a Job todavía más, pero más callado que con toda la conversación que había tenido con sus amigos. ¿Por qué sufre Job? ¿Por qué tuvo todos esos problemas? ¿Por qué tuvo esos sufrimientos? No hay una explicación. A la final Job termina declarando, y creo que usted conoce la palabra. Termina declarando, ¿cierto? Solo de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Me arrepiento en polvo y ceniza. Está esta situación de pensar que hay una carga generacional que se arrastra de padres a hijos, imponiendo sobre ellos cierto tipo de males, malas consecuencias, errores o enfermedades. Hay toda una problemática. De ahí que los discípulos saltaran con esta idea. ¿Quién pecó? ¿Quién falló? ¿Este o sus padres? Porque no les cabe en la cabeza que él haya nacido ciego por cuestiones congénitas. Es llamativa también el interés morboso de los discípulos de escarbar en la basura para saber qué pasó con este. ¿A quién le interesa? Pero hay una gran mayoría que vive escarbando en la basura, buscando en los errores de los otros, escarbando en el pasado de las personas para encarárselos en su presente. ¿Quién somos nosotros para escarbar en ellos cuando el Dios Todopoderoso se ha olvidado de esas maldades y nos ha hecho en su misericordia nueva criatura? Hay un panorama distinto, una corriente totalmente diferente también en Israel. Se elabora mucho también tiempo después. El profeta Ezequiel dicta de manera muy clara una sentencia que se explica muy bien también en su contexto cultural. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. No hay un traspaso de carga
de ancestros hacia los hijos. No, cada uno llevará su propio pecado. Habla acerca de la responsabilidad personal que todo ser humano tiene delante de Dios. Cada uno llevará su propia carga. El hombre que pecare, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Qué es esto de que si el padre fue drogadicto, el hijo necesariamente tendrá que serlo? No. Yo he visto muy buenos hijos que han tenido padres terribles, porque han dedicado y consagrado su vida al Señor. Es más, esos hijos fueron puente de bendición para sus padres. Pero está este cuestionamiento en la mente de los discípulos. ¿Por qué este está enfermo? ¿Por qué este falló? ¿Por qué este tiene esta enfermedad? Algo hizo malo. Incluso en estos tiempos hay gente que piensa de esa manera. A algunos ni nos vale contar que vivimos o pasamos ciertas enfermedades, porque si no van a decir que al pastor le faltó fe. Claro, el pastor se enfermó, a algo está haciendo. Sí. Y nos falta el que dice, están ahí, vamos viendo, van a ver después. Yo sabía. El propio apóstol Pablo sufría de una enfermedad terrible. Probablemente la enfermedad estuviera radicada en los ojos. Las iglesias, los amados más cercanos incluso estaban dispuestos, decía, metafóricamente, a darle hasta su propia vista para que él siguiera adelante. Imagínense que las persecuciones, los dolores, las aflicciones, las problemáticas que sufren los creyentes tuvieran solamente como consecuencia el pecado o una maldad oculta. Cuando hay en realidad muchos justos que sufren también en estos tiempos. ¿Por qué? Me gusta Jesús. Siempre me ha gustado Jesús. Es precioso Jesús. Me gusta todo de Jesús. Me gusta todo lo del Señor. Su actuar, su carácter, su proceder. Y me gusta también cómo responde. Es rico cuando responde el Señor. Me gusta cuando Él contesta. Es el único que le echa pimienta a la jalea. Así contesta el Señor. Él le echa orégano a lo que no se le echa. Él le echa pimienta a la jalea. Así le echa. ¿Querís postre? Toma, aquí tenés. Me encanta el Señor. Tus discípulos andan recogiendo espigas en el día de reposo. Eso es ilícito. ¿Qué tiene? Yo soy el Señor del día de reposo. Así se iban los compadres. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? A ver, cuénteme tú. ¿Con qué autoridad actúa Juan? ¿No supieron responder? No podemos, no sabemos. Yo tampoco te respondo. Me encanta el Señor. Me encanta porque los discípulos están atragantados con la idea de saber el pecado de este otro. ¿Qué falló? ¿Qué hizo este? ¿Qué pasó con este? Los otros estaban revisándole el Instagram, el Facebook, revisando WhatsApp, preguntándole a los familiares qué pasó con este. Atarantados para saber ahí, y así varios, muchos en todos lados. Uy, cuéntame la última, ¿qué pasó con este? ¿Por qué se cayó? ¡Oh, Dios mío! Y van de iglesia en iglesia así. En vez de compartiendo las bendiciones, aleluya, la palabra que he aprendido, lo que he experimentado, la experiencia en la iglesia, andan contando la caída de este, la falla del otro, que este se equivocó, que este otro. Otros ocupan el altar, el púlpito, para predicar de los errores de otros. Dios los libre, siervo. Dios los libre de caer en esa falacia, en esos errores. Aquí lo único que vale es la palabra del Cristo de la gloria, que levanta, que redime, que fortalece, que sana y que restaura. A Cristo sea la gloria. Pues Señor. ¿Quién pecó? Pues Señor, si tú sabías, pues si nosotros sabemos que tú sabías. Gloria a Dios. A mí me gusta el Señor porque los deja con la bala pasada. Aquí en mi Biblia, no sé en la suya, pero en mi Biblia dice: ¿y a ustedes qué le importa?
A mí me gusta mi versión. Gloria a Dios. Alabado su nombre. Claro, no se lo dice así, pero implícitamente eso le está diciendo. No es que no se trata de eso, les dice. No es que este pecó ni sus padres. No, no se trata de esto. No se trata de vivir preocupado del error del otro. Tampoco le responde porque hay un principio muy hermoso, que el sufrimiento de una persona descansa en el misterio de la voluntad de Dios. Claro, porque ¿por qué sufre Job? Bendito Dios. ¿Por qué sufre Job? No sabemos. ¿Por qué sufre? ¿Por qué le aconteció todo ello? Descansa en el misterio de la voluntad divina. Ya alguien se puede preguntar, ¿por qué yo me enfermo? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esto me acontece a mí? ¿Por qué me acontece esto en mi casa? El apóstol Pablo lo único que oraba, de acuerdo a Romanos 1:10, era que el Señor lo enviara, pero de la manera más prolija a Roma para predicar la palabra. En tu buena voluntad, Señor, guíame para poder llegar allá. Para tener, y dice literalmente, para tener un próspero viaje. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Y cómo llega a Roma? Llega preso. En el barco que viaja se hunde. Nadando como puede, llega a una isla. Entumido frío hace una fogata, una serpiente lo muerde. Y ahí está orando porque tuviera un próspero viaje. Entonces hay cuestionamiento, hay una lucha, ¿sí o no? Entonces, ¿estoy en la voluntad de Dios o no? Le acabo de pedir a Dios un próspero viaje y paso en pana. Se me va el bus, se enfermó este otro, pasó este problema, hubo este accidente, vivimos esta crisis. Algo está pasando, Señor. Y vienen estos movimientos mentales, estos pensamientos, claro, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Qué está pasando en mi vida? Algo estamos haciendo, olvidándonos que hay un propósito, que todo fluye de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. No sé qué es lo que está viviendo, pero aquello que estamos viviendo está bajo el control divino. Dios nunca pierde el control de nuestra situación. Dios nunca pierde el control de nuestra vida. Aunque nosotros no veamos horizonte, Dios sí tiene el panorama más allá. Él ve más allá de nuestra noche. Él está viendo el amanecer. Aleluya, porque Dios ya tiene considerada la bendición que viene tras esa situación. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas terminan ayudándolo a bien. No es que este haya pecado, tranquilo, hombre. No le responde, el margen de respuesta no está para ello. Para que esto siga descansando en la voluntad del cielo. No es que este pecó, ni sus padres hayan pecado. Y aquí aparece la preposición que le da sentido a la frase. Para. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Está escrito ahí. Con esas ganas de leerme, ustedes me... Si no, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. La obra de Dios habla acerca del trabajo, de lo que Dios tiene planificado con cada una de las personas. La obra de Dios sea glorificada en su vida. Gloria a Dios. En pandemia me llegó un llamado. Unos WhatsApp primero y después un llamado. Un hermano de la iglesia que predicaba la palabra, me dice: no quiero saber nada más de tu Dios, ahora era solo mío. ¿Por qué? Su abuela, su mamá, un hermano murieron por causa del virus. Y él me decía, y el Salmo 91, yo creía en Dios. El Salmo 91 dice que la plaga
Ya, pues, y me decía, y la mía entró y se llevó a los más cercanos. Entonces las preguntas están, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos esta situación? ¿Por qué vivimos este momento tan doloroso? ¿Por qué pasamos este momento tan crítico? ¿Por qué? A veces estamos ahí en ese cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí le damos cierto sentido. Porque Jesús dice evidentemente para qué las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora encontramos respuesta en cierta forma. ¿Por qué sufre Job? ¿Para qué sufre Job? Para que la obra de Dios se glorifique en él. Y vemos el último capítulo de un Job bendecido más abundantemente de lo que fue al principio. ¿Para qué sufrió tanto? A veces nosotros no le damos sentido y razón del por qué debemos pasar por cierto momento de oscuridad. No le damos sentido porque debemos pasar por cierto momento de angustia. Nos olvidamos que en el valle de sombra mortal el Señor nunca se aparta y está con su vara y su cayado infundiendo aliento a nuestro corazón y repitiéndome una sola frase: no temas, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué pasar momentos tan difíciles? Yo les contaba la otra vez a un hermano en una iglesia en la zona norte, no recuerdo bien si era Batuco o Lampa. Un matrimonio llevaba un niño enfermo en su silla de ruedas, conectados con mascarilla, oxígeno, metiendo mucho ruido a la máquina. Me explicaban que su enfermedad era 1 como en 10 millones. Nacía así una persona, con características terribles en cuanto a economía, gastos, todo lo que implica mantenerlo. No miento al decir que los doctores le dijeron a la mamá: con suerte llega a los 10 años, lo mejor es que haga un aborto terapéutico. Decidieron gestarlo, decidieron recibirlo así como venía y cuidarlo. Yo fui ministrado por esa hermana. Dios nos lo dio, así lo cuidamos, hasta cuando Él quiera. Hay tantos ejemplos que se ciñen a esto, cercanos, que resultan muy dolorosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que las obras de Dios se manifiesten. Se manifiesten. Se manifiesten. La obra de Dios se manifieste. A veces nosotros la llenamos de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué mi casa, Rey? ¿Por qué mi hogar, Señor? ¿Por qué mi familia? ¿Qué está pasando? Además, a escuchar el comentario de los propios hermanos, la propia gente de iglesia, el ambiente de muchas congregaciones, la crítica, las malas palabras, faltan los amigos, el amor, el abrazo, el compañerismo. Pero sepas tú que en medio de ese momento doloroso, Dios sigue presente. Dios sigue al lado. Dios sigue ahí, Dios sigue ahí, Dios sigue ahí. La obra de Dios se glorifica en Él. Dos cosas y concluimos. Debemos llevar aproximadamente como unos 6 o 7 meses ya reflexionando sobre el tema del sufrimiento. En una oportunidad estuvimos conversando respecto a lo que implica sufrir silencio y soledad. Sufrir silencio y soledad. Esos 3 términos. Lo que implican en la vida del hombre. Sufrir silencio y soledad. Guardar silencio delante de Dios. Lo que vivo, lo vivo en silencio, pero en ese silencio que no tiene que ver con cerrar la boca o enmudecer, sino con ese silencio que no tiene queja. Esa boca que no se abre para quejar, para decir, ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor? Un silencio que
que muerde el cuestionamiento, un silencio que muerde justamente la queja. No estoy aquí para quejarme ni para reclamar nada. Pues lo que vivo, lo que me toca vivir, está dentro del propósito de Dios. ¿Por qué otra forma entonces cantaría Pablo y Silas en el fondo de la cárcel? ¿Por qué cantan? ¿Por qué adoran? ¿Por qué no hay quejas mejor? A mí me llama mucho la atención Silas, porque es el primer viaje que tiene con Pablo. Ya había tenido con Bernabé y necesitaba un compañero. ¿Quién no habría querido ser compañero de Pablo? Imagínense la dicha, la honra, la bendición. ¿Quién quiere caminar con el apóstol en su viaje en misionero? Y venía con Bernabé contando las meas victorias, contando los meos triunfos, las meas bendiciones que tuvo. La bendición cayó sobre sí. Imagínense el corazón de este hombre. Y apenas entran en Filipo, lo único que reciben es una paliza. Lo lindo es que Silas no está en la cárcel diciendo, bonita la forma de servir. Avísame para la otra salida. ¿Cuándo es el otro viaje, Pablo? Pero usted no ve un reclamo. Usted ve un silencio en la boca de Silas. ¿Por qué ve un silencio en la boca de Silas? Porque los ojos están puestos en el apóstol. Están puestos en Pablo. Y en Pablo no hay queja. En Pablo no hay reclamo. En Pablo no hay un llanto desangustioso que cuestiona a los hermanos. ¿Y dónde están mis hermanos ahora? ¿Y dónde están mis pastores? ¿Y dónde están los líderes? Aquí estoy yo padeciendo solo. No hay reclamo. No hay palabras de queja. No hay ninguna cosa que titubee la fe. No, lo único que tiene Pablo es ánimo, es alegría, es gozo. ¡Ay, Silas! ¡Oh, gloria a Dios! Y si aprovechamos este momento, te sabía este himno, te sabía este coro, cantémoselo al Señor, el Dios que está en nuestros templos, el Dios que nos acompaña en el viaje, el Dios que nos acompaña durante las predicaciones. Ese Dios está aquí en la cárcel, está aquí, estamos amarrados, los pies en el cepo, estamos encarcelados, pero Dios está aquí contigo y conmigo. Adoremos su nombre, cantémosle a Él. Aleluya, abre la boca y alaba a tu Dios que Él vive. Usted conoce la historia, que mientras cantaban alabanza, la cárcel se estremecía, las cadenas se partían, los barrotes se abrían. Oh, gloria a Dios, porque Dios siempre está en esos corazones que en vez de queja, reconocen que están en las manos del Señor. No andan preguntando qué pasó, qué me sucedió, qué esto, qué esto otro. Dios mío, descanso en tus manos, descanso en tus manos, descanso en tus manos, Señor. Qué lindo, sí. Y segundo, los discípulos se fueron sin una respuesta. Porque la única respuesta que existe para ellos es que todo descansa en el misterio de Dios. Pero a pesar de que se fueron sin la respuesta del maestro, se fueron con la claridad de que las obras de Dios se manifestarán. Sí o sí. Con ese amén no convencimos a nadie, pero las obras de Dios se manifestarán sí o sí. A veces las cosas Dios las proyecta más allá de nuestro tiempo. Los propósitos de Dios trascienden más allá de nuestra vida. Así actúa Dios. Dios habló con Abraham y le dice: tendrás una gran descendencia. Pero murió teniendo un solo hijo. Pero yo le pregunto a usted, ¿tuvo o no tuvo una gran descendencia? Porque Dios proyecta su palabra.
Y en la eternidad divina, en los tiempos de Dios, nuestra vida resulta ser un simple soplo. Pero de que Dios cumple su palabra, Él sí que la cumple. La obra de Dios se va a manifestar sí o sí. No nos corresponde a nosotros andar cuestionando ni el actuar que Dios hace con otro, ni el actuar que Dios hace conmigo. Lo que nos corresponde a nosotros es someternos a Él y creer que en sus manos todo fluirá. Le tengo un ejemplo. Ananías, Misael y Azarías. Es que no nos postramos. Y le tenían el sonido del, a ver si no me equivoco, el sonido de la tamboril, de las trompetas. Les tenían el sonido de todo para que se postraran. No, es que no adoramos tu imagen aún con nosotros. No. Estas rodillas no se doblarán delante de esta imagen. Y aquí viene. Porque el Dios que servimos, ese Dios nos libra. Pero ¿y si no nos libra? Pero ellos nos lo dijeron en ese tono de duda. Y si no nos libra, no nos libró, no va. Tenéis que clamar así, po. Y si no nos libra, tampoco nos arrodillamos delante de esa imagen. No sé qué hará el Señor, pero algo hará. O nos salva o nos lleva. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Usted conoce la historia. Al horno fueron a parar. Calentados 7 veces más de lo acostumbrado. Las llamaradas quemaron a los verdugos, que los lanzaron incluso. Los cerraron en esa bóveda. Probablemente subterránea, hecha de concreto, con los leños abajo, con una especie de ventanilla que servía justamente para que la presión saliera. O sea, cualquiera espera que en ese fuego candente quedaran rostizados, pero de manera instantánea. Lo lindo es la mirada del rey. Cuando se corrobora de que los que habían echado eran 3, porque él seguía contando 4. Y el cuarto era semejante a los dioses. No sé si usted está entendiendo. No, de verdad, no sé si usted está entendiendo. Pero a veces Dios va a permitir que vivamos esa experiencia de fuego. Yo le decía a mi amigo, ¿has leído bien el Salmo 91? En los versos finales dice, después de todas esas lindas promesas, dice, aún así Dios camina conmigo en mi angustia. Y en medio de la noche, Él seguirá siendo mi Señor. Gloria a Dios. Dios sí o sí va a manifestar su obra. Sí o sí va a manifestar su obra. Lo vea o no lo vea, Dios va a hacer su obra. No sé si usted está oyendo, pero todo eso que Dios te ha dicho para tus hijos, para tu familia, en medio de la enfermedad y el dolor, Dios cumplirá su palabra. No te desesperes, porque la obra de Dios se va a manifestar. La obra de Dios se va a manifestar en tu casa. La obra de Dios se va a manifestar en tu familia. La obra de Dios se va a manifestar en tu hogar. La obra de Dios va a hacerlo sí o sí, sí o sí, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ponte de pie, por favor. Juan 9 nos enseña un gran principio. Cuestionar. Vivir preguntando por qué. ¿Qué pasó? Juan 9 nos enseña respecto al cuestionamiento. Quizá alguien no ha pasado nunca esa experiencia. No se preocupe, el sufrimiento va a llegar sí o sí.
La situación de dolor va a llegar, porque en la vida siempre vamos a sufrir. Pero cuando llegue esa situación, se va a acordar de esta palabra. No va a haber cuestionamiento. No vamos a estar indagando ni preguntando cosas. Nuestra mirada simplemente se levantará y por la fe veremos sus ojos, porque Él siempre detiene su vista. Él detiene su caminar. No pasamos desapercibidos. Yo me he sentido muy solo a veces. Y creo que muchos de aquí también. Y cuestionar es muy humano. Es muy nuestro. A veces las expresiones salen y brotan porque sí. Porque es el deseo del corazón. No está así, pero está implícito. Yo puedo ver la pluma de Pablo tiritando. Puedo sentir su dolor cuando escribe a Timoteo: procura venir pronto a verme. El insigne apóstol Pablo, lo único que desea es un compañero para poder abrazar y orar con él. Pero dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. El Señor estuvo conmigo. Oremos al Señor. ¿Cuántos de aquí están pasando momentos de sufrimiento? ¿Cuántos de aquí han vivido momentos de sufrimiento terrible? ¿Cuántos están pasando momentos dolorosos? Donde lo único que hay son preguntas. Ven al altar del Señor. Ven al altar del Maestro. No solo está su mirada, está su mano. Está su mano para fortalecer. Está su mano para levantar. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Si quieres pasar, bienvenido eres. Si no, cierra tus ojos y dile al Señor con tu corazón: estas son mis cargas. Esta es mi vida. Este es mi sufrimiento, este es mi dolor. Vengo al culto, pero traigo esta amargura metida aquí dentro. Vengo al servicio, pero cargo la enfermedad constantemente. Hay opresión en mi hogar. Hay opresión en mi casa. No me deleito como debiera, Padre, porque a veces la situación, Dios mío, es tan tormentosa que me roba incluso el ánimo y ahoga incluso mi fe. A veces incluso pienso, Señor, pienso desistir, pienso en tirar la toalla, pienso, Dios mío, en retroceder. A veces muchos cuestionan mi fe incluso. Cuestionan si creo o no creo. Pero soy carne, soy humano. Mis pensamientos me traicionan, Señor. Me equivoco en mi corazón, Padre. Pero ahora, Dios mío, creo que tu mirada está fija en mí, Señor. Creo que tu mirada está fija en mi familia. Creo que tus ojos están puestos en mi situación. Que no paso desapercibido. Que mi vida no pasa desapercibida delante de ti. Que tú escuchas mi canto en medio del dolor. Que tú ves, Dios mío, la aflicción en mi corazón. Oh, Dios mío, por tu Espíritu Santo, fortalezca cada corazón debilitado. Aquel que llegó, Dios mío, sin el ánimo de seguir, reciba fortaleza en su vida. Fortaleza para avanzar, para seguir cantando, para seguir honrando tu nombre. Fortaleza, Dios mío, en medio del dolor, para seguir entregando consuelo y a un enfermo.
Dame la fuerza para seguir diciendo que en ti hay sanidad. A fin de cuentas, descansamos en tus manos, Señor. Y tú, como buen capitán, nunca abandonarás nuestra barca. Y en la más cruenta tempestad, creemos que traerás esa bonanza. Y todo el dolor que cargamos ahora se transformará en un testimonio que contar mañana. Porque seremos testigos de aquello que Dios hará sobre nuestras vidas. Bendiga a cada uno de sus hijos y siervos suyos. ¿Cuánto experimentando soledad? ¿Cuánto experimentando, Dios mío, aflicción? Fortalezca sus manos, sus bocas, sus vidas, sus pies para seguir adelante. Somos bendecidos, mi Rey. Somos bendecidos, Señor. Somos bendecidos, Padre. Somos bendecidos, Señor. Creemos que tú harás obras maravillosas. Creemos que tú manifestarás tu obra en nosotros. Creemos que veremos, Dios mío, el final de este trabajo suyo. Porque aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Bendecidos somos. Bendecidos somos. Bendecidos somos. Bendecidos somos. Bendecidos somos. Bendecidos somos. Para la gloria de nuestro buen Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Aleluya. Levante sus manitos, que la gloria es del Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Dele la mano al que está a su lado, fortalezca, bendígalo. Dios hará, dígale, Dios hará, Dios hará. Mi pastor Jaime, iglesia querida, Dios le bendiga en gran manera. Siga ahí clamando. Tatiana, venga al altar, para que el pastor ore por usted también. Venga hermana Nancy por la petición que me mencionaba de su hermano. Venga todo aquel que tenga una petición especial, puntual. Aleluya. Ella solo por estar este consuelo que nos da la palabra, pero venga a clamar. Venga por acá, Tatiana. Yo le voy a pedir también a la hermana Vane que acompañe a mi esposa. Amén. Usted va a pasar por su hermano. Amén. ¿Qué más está ahí la hermana Paola? Venga, acompaña a mi esposa ahí también. Amén. Gloria a Dios. Hermana, dale, aproveche también de ganarse ahí al lado de mi esposa. Mientras el pastor Felipe ora por estas peticiones, ella tiene una petición por su hermano. Está en un trámite judicial. Sigamos ahí en este espíritu de reverencia. Yo sé que la palabra nos consuela, nos habla, también nos confronta. Pero siempre se abre esa esperanza de que Dios está aquí. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Siervo querido, como le estimamos mucho y le queremos como un buen amigo, ore por mi esposa. Gloria a Dios. Y por las peticiones que se han mencionado. Gloria a Dios. Padre eterno, Dios misericordioso. Creemos, Señor, en tu gran amor, en tu poder, Señor, en tu bondad. Tu palabra escrita dice claramente, Señor, que por tus llagas, Señor, recibimos sanidad. Que hubo una cruz, Señor, una cruz que se ha llevado todos nuestros dolores. Disponemos nuestro corazón en clamor sobre su sierva. Y oramos por ella, Padre mío. Como iglesia le bendecimos. Como congregación oramos, Señor, por su salud. Porque comprendemos, Dios mío, que tanto sufrir y dolor no pasa desapercibido de tu mirada. Bendecimos, Señor, a su sierva. Le bendecimos por misericordia, Padre bendito.
Su sangre se ha puesto sobre ella. Desconozco, Dios mío, todo lo que hay en su interior, pero conozco que tú eres poderoso para hacer nuevas todas las cosas. Oh Dios mío, Señor, en tus manos descansa. Y sé que habrá recompensa para su fe, Señor. Proclamamos sanidad, proclamamos restauración. Su sangre tiene poder, Señor Jesús. Bendiga cada petición, Señor. Cada vida que pasa delante de ti trayendo el sufrimiento. Entendiendo, Dios mío, que en ti, Señor, hay respuesta. Que en ti se abre la oportunidad. Que en ti, Dios mío, desciende sanidad. Que en ti hay restauración, Señor. Tú tomarás dominio y ocasión de todo plan, todo trabajo, Señor, que haya que hacer. De cada situación. De cada trámite, de cada papeleo. De cada intercesión, abogado y medio que haya que ocurrir. Tú estarás ahí, Señor. Sabremos, Señor, de buenas noticias. Y escucharemos, Señor, para seguir dando gracias. Que tú has sanado, Señor. Y a muchos de los que están en sus hogares, muchos enfermos en sus casas, reciben sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Niños, ancianos son bendecidos, Señor, para la gloria de su santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Hoy me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Yo hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento
mi pensamiento, no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Alabe su nombre, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza por un momento. Cristo vive. Qué precioso ha sido. Brevemente tome su